está el Ahí datito está. y lo que viene a continuación es una conversación necesaria para poder hacer un balance de cómo han estado los avances en materia de inclusión, en materia también legislativa para aquellas personas que han adquirido alguna relación, han asumido alguna relación y han firmado, por ejemplo, los acuerdos de unión civil, el matrimonio igualitario. Fíjate que según los datos, 6.850 parejas se han casado en Chile y 847 personas han sido inscritas como hijos de dos padres o dos madres. Un tremendo avance, una tremenda iniciativa que obviamente ha sido beneficioso para la familia. Por supuesto que sí, se cumple un nuevo año de matrimonio igualitario en Chile y para hacer este balance nos acompaña Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Móvil, conversando un poquito acerca de estas estadísticas, pero también otros temas que nos importan junto a ti. Ramón, ¿cómo estás? Luis, Camila, ¿cómo están? Bien, contentos con este balance porque, claro, lo hablábamos, esto dio la oportunidad para formar familias, para tener ese respaldo también, porque las familias se estaban formando, se existían, pero no tenían ese respaldo, ese reconocimiento frente a las leyes, frente a los beneficios y también frente a esta situación de querer tener o adoptar a un niño con todas las situaciones que hoy día vive nuestro sistema de apoyo precisamente a los más pequeños. ¿Cómo evalúan ustedes como Móvil esta iniciativa, este nuevo aniversario de esta ley? Bueno, ya Luis, son 3 años de vigencia de esta norma y sin duda te has dado en el clavo porque la evaluación principal tiene que ver con el concepto de familia. El concepto de familia, felizmente, gracias a la ley de matrimonio igualitario, ha cambiado. Se entiende que las familias son diversas, que las familias no son solo entre parejas de distintos sexos, sino que también involucran a parejas del mismo sexo. Y además, más revolucionario aún, se reconoce algo elemental, que las parejas del mismo sexo tienen hijos o tienen el deseo de adoptar hijos. Y esta norma vino a facilitar esa posibilidad, terminando con una indefensión, porque estos niños o niñas, si al padre o a la madre le sucedía algo en el pasado, quedaban en absoluta desprotección y no tenían ninguna posibilidad, además, los padres de incidir en los establecimientos educacionales, incluso en los sistemas de salud en caso de que el niño o la niña se enfermara. Entonces, esto viene a resolver temas muy concretos, reales, problemas que afectaban a las parejas del mismo sexo y a su hijo, pero además implica una revolución cultural, ¿no? Un cambio en la sociedad que lentamente se ha ido adecuando a estas transformaciones y permite que todas las familias puedan reconocer sus derechos estatalmente, no solamente frente a sus seres queridos, sino que también el Estado reconozca el derecho a la igualdad, el derecho al final de cuentas el derecho a ser tratados como seres humanos, en igualdad de condiciones. Por supuesto, finalmente el matrimonio igualitario es eso, ¿no? Es venir a entregar una garantía de la cual estaban privadas muchas personas en nuestro país versus las parejas heterosexuales, ¿no? Era algo que costaba un poco entender. Ahora lo que sí, yo creo que esto nos da cuenta también es de el deseo que va más allá de simplemente ser pololos, ser convivientes, sino que lo que decía Luis, ya establecernos como una familia ante las leyes de Chile. Y ese deseo en las parejas heterosexuales ha ido a la baja, lo que es bien sorprendente cuando comparamos las cifras, ¿cierto?, con el matrimonio igualitario. Más de 6.800 personas han contraído matrimonio bajo esta figura del matrimonio igualitario, parejas que incluso anularon sus acuerdos de unión civil para poder casarse ante la ley. Cuéntanos un poquito esto, cómo viene también a ser un avance en materia de derechos para la comunidad LGBTIQA+, pero también esta muestra de, oye, nosotros siempre quisimos acceder a este derecho, ustedes lo estaban dejando un poco de lado y nosotros lo queríamos. Así es. Camila, sin desmerecer el gran aporte que significó la unión civil, porque fue también un gran aporte, y no hay ningún país del mundo además que hubiese aprobado la ley de matrimonio igualitario sin antes haber tenido unión civil para parejas del mismo sexo. Había que dar ese paso. La ley de unión civil tiene muchos efectos positivos, pero no tiene el componente simbólico que tradicionalmente ha tenido el matrimonio y que era negado a las parejas del mismo sexo. Que más de 600 parejas hubiesen anulado su unión civil para contraer el matrimonio igualitario, viene a decirnos algo que costó mucho que la autoridad lo entendiera, ¿no? Que la unión civil no resolvía el problema. Resolvía los problemas de aquellos que querían unión civil, pero no resolvía el problema de aquellos que querían unirse en matrimonio. Y el matrimonio tiene todo un simbolismo que va desde cosas elementales como las fiestas, los trajes, el deseo de demostrar tu amor frente a tu familia, de sellar un vínculo que a veces es de años,
Y esa posibilidad, felizmente ahora esta norma tan deseada y por la cual tanto luchamos, permite ese vínculo, ¿no? Esa unión que refuerza el hecho de que todas las personas, al margen de su orientación sexual o de su identidad de género, son familia. Y que también viene a decirnos que no puede haber ninguna ley, y no debe nunca haber existido ninguna ley ni ninguna norma que excluyese en razón de la orientación sexual o la identidad de género. Somos todos. Porque la ley de matrimonio igualitario se llama igualitario no porque sea exclusiva para homosexuales, sino porque extendió homosexuales, porque los heterosexuales tienen que seguir casándose. Oye, y dicho sea de paso, y esto es una anécdota nomás que les cuento, conozco a varios que dijeron, yo no me voy a casar solo porque no quiero casarme mientras no todos los chilenos y chilenas puedan hacerlo. O sea, yo me voy a casar cuando todos en Chile tengan derecho al matrimonio. Ya. Han pasado 3 años. Ya no tienen la excusa. Les cuento. Ya no está esa excusa. Conozco a alguien por ahí. Ya apuntado con el dedo. Oye, claro, aquí hay todo un avance importante de esto de la legislación, porque, claro, como hablábamos, esto va más allá del romanticismo de querer casarse porque estamos enamorados y queremos dar el paso, sino que porque había muchas personas que, no sé, claro, por tener una orientación sexual distinta, nunca tuvieron hijos, su familia les dio la espalda, les cerró las puertas y frente a una situación de salud, por ejemplo, la pareja que llevaba 20 años con él no podía tomar decisiones. Y alguien que nunca lo vio durante 20 años porque le cerró las puertas precisamente por su orientación sexual, podía tomar decisiones, podía ingresar a la pieza o incluso poder recibir la herencia que dejaba esa persona. O sea, son varias cosas que se van sumando y que eso abre un abanico de opciones, como otras también conversaciones que estamos teniendo hoy día en nuestra sociedad, que ya no son temas, dejando de lado a los conservadores, ¿no? Dejando de lado a esas personas que todavía piensan de otra manera. Pero ya nuestra sociedad, y ahí te pregunto, ¿está más abierta a esto? ¿Las nuevas generaciones le es un tema lo de la orientación sexual? Hoy hemos avanzado en comparación a años anteriores, vuelvo a insistir, dejando de lado a los conservadores. Sí, sin duda el avance es significativo, y la prueba más clara de que es significativo es justamente que para las nuevas generaciones el tema de la orientación sexual y la identidad de género no sea relevante. Mucha gente decía, ¿por qué ustedes le dicen a todo el mundo que son LGBTI cuando no debiese ser relevante? Bueno, es que había que decirlo porque la discriminación existía, y si no nos visibilizábamos, si no decíamos que éramos personas, seres humanos, difícilmente la discriminación se iba a poder superar. Entonces, esta etiqueta LGBT es relevante para las personas adultas a las cuales hay que seguir sensibilizando, orientando la igualdad de derechos, pero felizmente para las nuevas generaciones, en su mayoría, hay excepciones por supuesto, para las nuevas generaciones este es un tema irrelevante. Nosotros nos da mucho agrado cuando escuchamos a madres y padres que dicen, vengo a pedir ayuda por cosas que me ha dicho mi hijo, mi hija, y que yo no logro entender, y quiero estar a la altura de lo que va entendiendo y va comprendiendo mi hijo y mi hija. Entonces eso demuestra una gran brecha generacional, que esperamos que a medida que vaya corriendo el tiempo y vayan pasando los años, esa brecha deje de existir, ¿no? Y al final a nadie le signifique algo relevante el hecho de ser LGBTI o no para acceder a algún tipo de derecho en igualdad de condiciones. Ramón, y si bien hemos avanzado en materia de igualdad ante la ley con este matrimonio igualitario que ya cumple 3 años y que nos alegramos por supuesto de que así sea, particularmente por las familias y también por aquellas familias con niños, me gustaría preguntarte qué está pasando en materia de, no sé, sociedad. Y aquí yo quiero traer a la conversación al sector conservador. Creo que aquí esto nos compete a todos y todas, independiente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestro pensamiento político y nuestro pensamiento valórico, ¿no? El componente valórico, espiritual de las personas también importa. Y ahí me gustaría preguntarte por otro tema quizás más ligado al espectáculo, pero que no deja de tener relevancia. Los representantes de Chile de este año en el Festival de Viña, tanto el dúo Metalengua como Dani Raid en la competencia internacional, Metalengua dicho sea de paso que ganó en la folclórica, bien ahí, fueron blanco de muchísimas críticas y ataques. No solo por la canción que eligieron para representar a nuestro país, sino más bien
por todos estos componentes que estamos conversando ahora. La discriminación, los ataques por la orientación sexual o la expresión de género de una persona, por eso fueron blancos de críticas. Y particularmente Dani, con su canción Inferno Daga, fue considerada una blasfemia para la Iglesia Católica, en voz de quien hoy día es arzobispo de Santiago, ¿cierto? Y fuera antes arzobispo de Concepción, Fernando Txomalí. Esa crítica particularmente también dio espacio para muchas otras relacionadas con la orientación sexual y expresión de género de Dani Raib. Me gustaría preguntarte para ustedes como Móvil, ¿cómo analizaron, cómo vieron esta situación? Mira, reconociendo que hemos avanzado mucho en derecho, no deja de ser cierto que en los últimos 3 años los discursos de odio han aumentado. Para graficarlo de alguna manera, todas las encuestas en Chile demuestran que la aceptación a la población LGBTIQ+, felizmente ha ido en aumento. Pero al mismo tiempo, quienes rechazaban nuestros derechos se han rearmado y han levantado discursos que son bastante nocivos para la dignidad humana, desde la acusación de pedofilia a las acusaciones que no tenemos moral o somos inmorales. Y lamentablemente ese discurso ha permeado al establishment político y al establishment también quizás de algunos sectores que están vinculados a la cultura y el espectáculo. Y lo que más se aprecia lamentablemente en la actualidad en redes sociales son más discursos desfavorables que favorables a la igualdad de derechos, que todavía no logran hacer retroceder lo que hemos avanzado en términos culturales, pero sí están impactando en el Estado. No debemos olvidar que el año anterior, por ejemplo, el censo excluyó a las orientaciones sexuales y a las infancias trans de sus consultas, lo que fue una nueva muestra del impacto que están teniendo los discursos de odio y la manera como están premiando los distintos poderes del Estado. El Congreso Nacional el año anterior no dio ningún avance en temas LGBTIQ+, en temas que son pendientes. Uno de ellos es la reforma a la ley Zamudio. Entonces, aquí se aprecian dos realidades, ¿no? Lo que está pensando el ciudadano común y corriente, lo que está pensando la sociedad, que felizmente acepta cada vez más, pero el Estado nuevamente se está replegando. Lamentablemente nuevamente está retrocediendo en el reconocimiento a los derechos. Y aquí confluyen muchas cosas, ¿no? Confluye por un lado la homofobia y la transfobia tradicional, pero además se mezcla con otras expresiones de odio como la xenofobia. Así como los derechos LGBTI avanzamos porque también avanzaron los de las mujeres, porque también avanzaron las personas con capacidades diversas, cuando se afecta a uno de los sectores discriminados, lamentablemente todos se empiezan a afectar. Y la xenofobia galopante que hay en el país, que es dramática, sin duda también está influyendo en cómo el Estado percibe su aceptación respecto a otras realidades. Es muy triste lo que está sucediendo a nivel político. Nosotros animamos al Estado, al gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, a no ceder a pretensiones que son ideológicas. Aquí se ha establecido desde 1940 que los derechos humanos son universales, es decir, no pueden depender de la ideología o de quién nos gobierna de turno. Y lo que vemos ahora que lamentablemente nuestros derechos siguen dependiendo de quién gobierne. Y tememos mucho lo que va a suceder en el futuro. Estamos en una situación bastante angustiante con el ascenso de la ultraderecha. La ultraderecha ha avanzado significativamente en el mundo y el Chile no es la excepción. Y su retórica, su discurso es muy agresivo. Sí, Y creemos que quienes son progresistas debiesen enfrentarse a ese tipo de afrentas. Perdón que te interrumpa, pero bueno, a propósito, solo para complementar, la discusión en materia de género también ha disminuido considerablemente. Esto competente al género femenino, particularmente, también ha ido bajando en el nivel de tanto mediático como a nivel Congreso en nuestro país, ha ido bajando. Pero, ¿tú crees, por ejemplo, que, vuelvo un poquito al punto de los dichos del arzobispo Txomalí, midió quizás el arzobispo el alcance que iba a tener su declaración respecto de una canción? Porque parece un tema muy simple. Sí, se puede simplificar mucho. Oye, pero si era una canción nomás. Y él se refirió a la canción nomás. Pero ¿se mide el alcance que esto llegó a tener en términos de odiosidad en contra de una persona en particular y a un colectivo en general? Yo creo que sin duda sí. No,
Chomalí tiene una larga trayectoria en la Iglesia Católica, ha ocupado altos cargos de poder, sin ir más lejos. Comentarte un dato muy anecdótico, nosotros en el año 2005, creo, no recuerdo el año, pero antes del 2010, nos reunimos por primera vez con la Conferencia Episcopal. Fuimos el primer movimiento LGBTI de Latinoamérica que se reunía con la Conferencia Episcopal. En ese momento quien presidía la conferencia era Alejandro Goy, y quien lo asesoraba era Chomalí. Y nosotros la única impresión que siempre hemos tenido de Chomalí, por ejemplo, en esa reunión, fue que él era bastante distante, mientras Alejandro Goy era bastante abrazador. Entonces, él proviene, además, él pertenece a una corriente más conservadora al interior de la Iglesia Católica. Y él sabe, y como todo el mundo sabe, que los discursos de odio han aumentado. No se podría haber pensado que atacar la canción de Dani Reed iba a significar algo que no iba a tener impacto. Lo está teniendo. Y lo tuvo de manera grave, porque además que no se atacaba solo la canción, se atacaba también a la figura de él, a la figura de Dani, quien, dicho sea de paso, jugó un rol bastante importante en visibilizar nuestros derechos. Porque una cosa es ser LGBT, que él lo es, y otra es competir con un tema que habla sobre la materia. Entonces, a nosotros nos interesaba lo que hacía Dani, no porque fuera LGBT, porque a esta altura no debiese importarnos que un LGBT compita o no, sino porque se atrevió a ir con un tema que denunciaba los abusos de la Iglesia Católica, la discriminación de la Iglesia Católica. Entonces, acá, ¿qué esperaba Chomalí? Esperaba que uno se silencie frente a los abusos, o que los denuncie o lo aborde en el debate público, y en este caso específico a través del arte y la cultura, porque esto, al final de cuentas, era arte y cultura lo que está la propuesta de Dani Reed. Entonces, frente a tu pregunta, sin duda sabía el impacto que podía tener, y sabía el impacto que podía generar en amplios sectores de la sociedad, y sobre todo ahora que las redes sociales están bajando sus niveles de control frente a los discursos de odio. En X ya no hay ningún control. No. Instagram ha bajado sus niveles de control. Google lamentablemente avisó que por primera vez en junio no va a desplegar bandera LGBT. Entonces, de las grandes empresas que dominan el espacio cibernético, también ha habido un repliegue. Entonces, es en ese contexto que Chomalí debe saber que existe, en el cual emite su juicio. Entonces, sin duda sabía que iba a haber un impacto funesto, y lo lamentable es justamente eso, ¿no? Que sabía lo que iba a suceder. No, sí, bueno, no me lo imagino de otra manera. Entendiendo que no solamente es cardenal, o sea, es arzobispo en la región metropolitana, sino también es cardenal, o sea, está un pasito antes nomás de poder llegar a ser papa, o sea, está en la élite de la Iglesia Católica, entonces le daba fuerza al mensaje, en este caso, como lo estabas conversando. Pero claro, aquí tenemos una realidad también que enfrentar en materia cultural, pero también en materia legal. Sabemos, lamentablemente, ahora pronto se está por cumplir ya un nuevo aniversario, entiendo el 13º, muchas gracias, aniversario de la muerte de Daniel Zamudio, que entiendo ahora el 8 de marzo fue cuando lo agredieron, cuando ingresó grave al recinto hospitalario y luego fallece a fines de marzo, el 27 de marzo. ¿Cómo hemos avanzado en esta materia? Si bien esto no solamente trajo una ayuda o una espalda legal a las personas de la comunidad, sino que también a todos nosotros con respecto a la discriminación, finalmente. Sí. Lo sucedido, bueno, Daniel ingresó, fue el 3 de marzo específicamente, cuando sufrió el ataque, el 2 y el 3 de marzo, porque fue la noche y la madrugada de esa noche. Recordando el hecho, no olvidemos que además él estuvo durante casi 24 horas como NN, porque su rostro estaba completamente desfigurado, y la madre pudo reconocerlo más de 24 horas después. Y sin duda ese caso sensibilizó a todo el espectro político y social. Y dio cuenta de algo que la gente no podía creer, ¿no? Que la homofobia y la transfobia matan. Y es algo que se creía que era un invento de los movimientos, ¿no? Que la homofobia y la transfobia se expresaba en crímenes de odio. Y aquí lo que se aprecia es triste, porque la ley Zamudio sin duda no se hubiese acelerado sin el asesinato de Daniel Zamudio. Y lo que es incomprensible es que 13 años después del asesinato no se apruebe una reforma a la ley Zamudio. La ley Zamudio no la utiliza casi nadie, porque es muy difícil, de la manera como está redactada, comprobar la discriminación, y porque además
no hay reparación para la víctima. A lo más quien discrimina es sancionado con 2 millones de pesos y esos 2 millones de pesos se van al fisco, ni siquiera se van para la víctima. Y más aún, si no logro comprobar que me discriminaron, me pueden multar. Entonces, ¿quién va a usar la norma? Poca gente la usa. Y esa dificultad, esas obvias dificultades que se vienen diciendo desde que la ley se aprobó, pensábamos que iban a ser asumidas por el Estado como un debate, como un desafío a superar en el corto plazo. No, ya llevamos 13 años esperando, este tema está estancado en la comisión mixta. No olvidemos además que la Cámara de Diputados rechazó la reforma el año anterior, entonces ahora lo encontramos en la comisión mixta para debatirla. Y la comisión mixta no se ha autoconvocado para hablar sobre el tema. Entonces, eso demuestra que hemos avanzado, como insisto, a nivel cultural, pero a nivel estatal se siguen las consideraciones políticas electorales siguen siendo superiores a la universalidad de los derechos humanos. La familia de Daniel, que ha empujado y ayudado a empujar muy también fuerte la reforma, está muy dolida y dañada, ¿no? Porque todas esas promesas que hubo, ven que se están debilitando a nivel estatal. Y eso es algo que sin duda el Estado debe superar. Nosotros insistimos principalmente en llamar al gobierno, presidente Boric, a que le ponga suma urgencia a la tramitación y a que el Congreso Nacional no se deje secuestrar por los discursos de la ultraderecha. Mira, nosotros somos un movimiento independiente, pero la ultraderecha, sin duda, no hay duda de que es una corriente que violenta derechos de las mujeres, que violenta derechos de los migrantes, que violenta derechos de las personas de las diversidades sexuales y de género, y no se puede seguir permitiendo que esos discursos sean tan agravosos. Nosotros hemos visto incluso como diputados, cuando tenemos que ir hemos ido a debatir este tema, como diputados de ultraderecha han tratado a la diputada Emilia Schneider en masculino. Y uno se dice, si con autoridad como la diputada están haciendo eso, ¿qué nos queda a quienes ni siquiera somos autoridades? Sí. Es algo muy triste, muy lamentable escuchar cómo la masculinizan pares digo, del Congreso, ¿no? Claro. No reconocen su identidad de género. Ahora, por ejemplo, cuando salió en el ámbito más cultural del espectáculo, cuando salió Luz Pascal en la gala del Festival de Viña del Mar, la cantidad de discursos de odio cuando publicamos algo a favor de ella en redes sociales que hubo, desconociendo también su calidad de mujer, son innumerables, son difíciles de contar. Entonces hay una movilización fuerte de quienes se oponen a nuestros derechos. Y es brutal, Ramón, que no se haga todavía por un sector de la población esta conexión entre el discurso de odio y las prácticas de odio. Da la impresión de que de verdad fueran ciegos a esta realidad, porque uno no logra comprender cómo todavía no se logra instalar que el machismo mata y la homofobia mata, la transfobia mata. Tenemos ejemplos claros de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, por celos, por posesión, por creer que no tienen el derecho a continuar con su vida una vez que termina la relación. Y así todo tenemos un grupo de personas que insisten que el machismo no mata, a que el feminismo es violento. Y también lo podemos trasladar a la comunidad LGBTIQA+, cuando tratan de luchar por sus derechos y establecer que la homofobia mata. Es una locura. Pero bueno, yo creo que acá lo importante es que existen organizaciones como las de ustedes que siguen adelante con estas luchas por los derechos desde el no queremos morir a manos de personas que nos discriminan, como tenemos el mismo derecho a ser y a ser familia. Yo creo que acá son un variopinto de discusiones que se dan, pero ninguna es más o menos importante que la otra. Algunas son de suma urgencia porque están quitando vidas. Y yo creo que eso es lo que agradecemos de poder conversar con ustedes siempre, Ramón, para preguntarte ya cuáles son los desafíos que quedan por delante este año 2025 en materia de matrimonio igualitario, pero también de discriminación. Sí, yo creo que un tema a nivel estatal sin duda es la reforma de la ley Zamudio, pero hay algo que sucedió el año pasado que también hay que superar. Los derechos de los niñas y adolescentes trans se vieron permanentemente vulnerados y vilipendiados el año pasado, con una constancia sin precedente. Lamentablemente hasta tuvimos un reportaje de un canal de televisión que
que cuestionó el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes trans. Entonces, en consecuencia, otro desafío es que el Ministerio de Salud, de una vez por todas, regule los procesos de cambio corporal de los niños y adolescentes, porque la falta de regulación es la que permite, es caldo de cultivo para que los sectores opositores impidan el derecho a la identidad de los niños y adolescentes trans. Nosotros estuvimos y estamos muy dolidos por lo que pasó con los niños, niñas y adolescentes trans. La cantidad de madres y padres que nos escribían diciendo qué es lo que viene ahora, qué es lo que pasa ahora, mi hijo se va a poder o no va a poder seguir asistiendo al médico para continuar con su proceso. Eso se mantiene en incertidumbre hasta ahora porque el Ministerio de Salud aún no lo resuelve. Entonces un tema sin duda a resolver es un tema, es ese, ¿no? También es algo que es un desafío pendiente. Yo creo que otro desafío pendiente sin duda tiene que ver con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Tememos que la ultraderecha utilice el discurso LGBTI como un arma electoral y que cale hondo y que frente a ello quienes son de la izquierda o la derecha tradicional guarden silencio. No creemos que vayan a apoyar, pero que guarden silencio. Creemos que tiene que haber en las elecciones, si se va a provocar el debate, que sea un debate efectivo, ¿no? Y no un debate unilateral de quienes nos agreden frente al silencio de quienes dicen apoyarnos, pero guardan silencio. Debe ser una gran posibilidad para elegir a aquellos candidatos y candidatas, dar nuestro voto, ¿no? A quienes efectivamente garantizan la igualdad de derechos, a todas las personas sin discriminación, que son empáticas, que respetan al ser humano al final de cuentas, y eso es algo que se ha ido debilitando. Y aquí también la derecha tradicional ha jugado un muy mal papel porque no tiene asco en vincularse a la ultraderecha sin cuestionar lo que está haciendo. Nosotros decimos que ahora, mira, por ejemplo, quieren olvidar el legado. Sebastián Piñera fue una figura muy importante para el avance de los derechos LGBTI, siendo un hombre de derecha, no de la derecha liberal, y pareciera ser que la derecha tradicional quiere olvidar ese legado, ¿no? Porque ahora toda la derecha parece que se quiere colgar al legado de Sebastián Piñera, pero a ese legado LGBTIQ+ no se quieren colgar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Cuál es la realidad cuál es la honestidad del debate? Y ahí yo creo que la elección, el debate electoral va a ser muy importante que esto sea transparente. Sí, qué triste que en pleno siglo XXI todavía se siga haciendo la diferencia entre tus gustos personales, entre tus gustos hacia otra persona, cómo expresar tu amor, y eso te deje fuera de lo que todos queremos finalmente, pues de ser felices y poder vivir esta vida a la cual llegamos finalmente, que es la que queremos compartir entre todos. Así que conversaciones todavía quedan, por eso agradecemos que estés acá con nosotros, un abrazo por supuesto, y claro, en conexión durante el año porque son materias que hay que ir mejorando, generando conciencia para el bienestar de todos finalmente. Un abrazo. Gracias, Ramón.